Buenos días a todos. Vamos a pasar a la enseñanza, vamos a dar seguimiento a lo que hemos estado hablando de la familia. Dios quiere bendecir mucho a las familias, nos quiere hablar, nos quiere ministrar y poder valorar el amor de Jesús para con nosotros. Hoy quiero hablar del tema, la promesa a los padres en el Pentecostés. Una promesa que Dios dio precisamente en esos momentos donde Dios estaba hablando a los discípulos, a la gente, dando promesas precisamente para los padres, refiriéndose a sus hijos. Y quisiera que leyéramos el libro de Hechos capítulo 2, versos 16 y 17. Hechos 2, 16, dice así la Escritura: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y nuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visión, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y en el capítulo 2, verso 39 dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se dan cuenta que está hablando aquí una promesa en el cual dice, porque para vosotros es la promesa? ¿Cuál promesa? Precisamente la que acabamos de leer, que dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Dios está dando una promesa en ese momento en el Pentecostés. Si hablamos un poquito del contexto, nos damos cuenta que está hablando Dios acerca de lo que es el Pentecostés, donde se esperaban 50 días después de la Pascua, donde mucha gente se congregaba para festejar precisamente lo que era la fiesta de Pentecostés. Y en ese momento vemos cómo había gente afuera en las calles. Eran aproximadamente, algunos teólogos dicen que eran como las 8 de la mañana, donde se oye el estruendo, donde estaban los discípulos orando, intercediendo. Se oye el estruendo del Espíritu Santo que viene como un viento recio. Y toda la gente quedó impactada y maravillada de lo que estaba viviendo, oyendo. Los discípulos empiezan a hablar en lenguas, y posteriormente vemos que la gente empieza a entender el lenguaje que estaban hablando ellos. Y algunos dicen, oye, pues es mi lenguaje, los medos, los persas, etcétera, estaban en ese momento ahí. Y vemos cómo Pedro se levanta y empieza a dar su primer mensaje en esos momentos, donde está hablando de cómo los judíos habían matado a Jesús, cómo la gente se acercaba a él, cómo los milagros que había hecho, y entre ellos retoma esas palabras del libro de Joel diciendo, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y está refiriéndose de una manera sobre la familia, sobre los hijos, dándole una promesa a los padres, diciendo que Él iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar. O sea, en pocas palabras, iban a conocer a Dios, se iban a convertir a Él. Y está diciendo también, porque para vosotros es la promesa, y aún para los que han de creer en Él. Pero algo les dijo Pedro en ese mensaje. Les dijo, arrepiéntanse. Es necesario realmente tener una vida consagrada a Dios, los padres, para poder ganar a los hijos, acercarse a Dios y poder amarlos y servirlos a ellos. Nos hemos encontrado con padres que muchas veces dicen, yo traigo a mis hijos para que se conviertan, para que entiendan lo de Dios, y se les pregunta, ¿y qué pasa contigo? No, pues mis hijos, yo no. Entonces, ¿cómo quieren ganar a los hijos sin que ellos quieran tener un compromiso con Dios? Entonces, la promesa se la está dando a los padres en el Pentecostés para poder realmente acercar a los hijos a Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas que Dios da, pero también nosotros debemos dar testimonio y ejemplo a nuestros hijos de las cosas que Dios quiere hacer para con nosotros. Y hay un secreto para poder acercarnos a Dios y ganar a nuestros hijos. Pues tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que pelearlos en la batalla a través de la oración y ganarlos para Cristo. Y es lo que vamos a hablar el día de hoy, cómo Dios da esa promesa, pero también nosotros como padres, qué es lo que tenemos que hacer. ¿Y qué le parece? Oramos, le pedimos a Dios que nos hable, que nos ministre, que sea Dios el que tome el control de nuestras vidas. Padre, gracias te damos por tu grande amor, tu grande misericordia.
Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque la verdad vemos tantas promesas en tu palabra, Señor, en el cual vemos que aún desde el Pentecostés tú estás diciendo también que ibas a derramar tu espíritu sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Y aún los que creyeran en ti, Señor, en este tiempo queremos que tú lo hagas y que se cumpla esa palabra. Bendícenos, Señor, danos las instrucciones, danos los argumentos para poder valorar lo que tú quieres. En tu nombre te lo pedimos, Jesús. Amén. Bien, es una promesa que Dios ha dado y dice la Escritura también, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. La promesa es para todos los que quieren acercarse a Dios, para todos los que quieren caminar con Dios y valorar las cosas. Y quisiera poner un ejemplo de un gran hombre, un predicador llamado David Wilkerson. Creo que muchos oímos hablar de él, hemos leído sus libros. Él escribió un libro de la visión, en el cual Dios le dio palabras proféticas para ese tiempo. Es un libro que se lo puede conseguir en la librería y la verdad, se están cumpliendo muchas de sus profecías de las cuales Dios le habló. Él escribió bastantes libros, murió, si no mal recuerdo, en el 2012 en un accidente automovilístico. Pero bueno, él en una de sus enseñanzas hace mención de cómo su hijo Gary, que ahora es un pastor, que incluso ha escrito algunos libros también, tuvo un ataque del enemigo hacia la vida, hacia su persona, al amor hacia Jesús. ¿Y qué fue lo que él hizo precisamente para ganar a su hijo? Para poder valorar lo que Dios quería. Y quisiera leer parte de lo que él comenta del testimonio de su hijo, de cuando se le estaba desviando de las cosas de Dios. Dice así: cuando mis hijos eran adolescentes, pensé que simplemente podía amarlos y así hacerlos entrar al reino de Dios. Me dije, estaré disponible para mis hijos, seré un amigo para ellos. Solo necesito estar disponible para ellos, para que puedan comunicarme sus necesidades. Entonces un día mi hijo mayor Gary llegó llorando de la escuela, fue directamente a su habitación y se tiró sobre la cama. Cuando pregunté qué pasaba, contestó: papá, no creo que hay un Dios, es todo un mito. Supe entonces que todo el amor del mundo no podía resolver este tipo de ataque satánico y simplemente comunicarme con mi hijo no iba a solucionar el problema. No pude decirme a mí mismo, este es solo una mala etapa, se le pasará, él es un buen muchacho y él sabe que lo amo. No, tuve que afrontar lo que estaba sucediendo ante mí. Satanás estaba tratando de robarle a mi hijo su fe genuina y ferviente. Yo vi a Gary entregar su vida a Jesús a los 5 años y yo sabía que su fe era preciada. Ahora el enemigo quería esa fe. Él estaba tratando de usar duda e incredulidad para destruirla. Efectivamente, Satanás estaba apuntando al mismo nervio central de nuestra familia, nuestra confianza en Jesús. Yo sabía que solo tenía una opción. ¿Cuál sería esa opción? Pelear con su hijo y decirle: ¿cómo crees, hijo? Eres un incrédulo, ¿cómo es posible? Estás mal. David Wilkerson nos narra qué fue lo que hizo. Dice: yo sabía que solo tenía una opción. Fui a mi cuarto de oración y cerré la puerta detrás de mí. Me puse sobre mi rostro y me acomodé para la batalla. Terminé. Satanás, no vas a tener a mi hijo. Desde ese día en adelante clamaba al Señor a nombre de Gary. Yo rogaba: Señor, guarda a mi muchacho del maligno. El cambio que finalmente tomó lugar en Gary no sucedió de la noche a la mañana, o dentro de una semana, ni un mes. Él siguió luchando con confusión, pero llegó el momento cuando la confianza de Gary en Jesús fue restaurada. Aquí David Wilkerson nos deja ver un punto importante de lo que él hizo. Él sabía que había promesas. Él entendía claramente lo que Dios podía hacer en la vida de su hijo. Y sabía que cuando su hijo en la adolescencia, y es importante resaltar la adolescencia, porque muchas veces los jóvenes a llegar a los 12, 13 años, muchos de ellos toman decisiones por las pasiones, los deseos y lo que quieras, la influencia del mundo,
Entonces muchos corren el riesgo de caer en esta incredulidad, en este pecado, donde el enemigo quiere ganarlos. Entonces David Wilkerson entendía claramente esas palabras y en vez de ponerse a discutir con su hijo, en vez de ponerse allí a decirle, eres un incrédulo, si ya estás grande, si quieres vas, si no, no vas, yo me encargué de estarte enseñando el Evangelio, la Biblia, mira, es tu problema si quieres o no. Él no dijo eso. Él entendió de dónde venía el ataque y entendía que claramente su lucha no era contra carne ni sangre. La lucha no era contra su hijo, no era contra los amigos de su hijo, ni era apartarlo del mundo, porque pues, era ilógico dejarle de decir, ya no vas a la escuela, ya te quedas aquí en la casa, aquí te voy a enseñar lo que es la Biblia. O sea, no. Él entendía que el ataque era del enemigo y entendía que el diablo quería el alma de su hijo. ¿Qué hizo él? Se puso a orar y a ayunar. No un día, no una semana, no un mes, pasó bastante tiempo peleando la batalla en oración por sus hijos, por su hijo Gary. Posteriormente, él ganó esa batalla. Realmente su hijo se convierte, o más bien se restaura la fe, la confianza en Dios, y el día de hoy es un pastor. El día de hoy sigue los caminos de Dios y está escribiendo bastantes libros. Entonces, vemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, cuando nosotros realmente retomamos las promesas que Dios ha dado en la palabra. Pero como comentábamos en alguna ocasión, no viene por arte de magia. También nosotros tenemos que actuar, también nosotros tenemos que hacer lo que Dios está pidiendo. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de cómo un hombre también clamó a Jesús por su hija. Y vamos a ver el ejemplo de Jairo, que muchas veces lo hemos leído, pero hoy queremos profundizar un poquito más para ver las promesas que Dios da claramente y cómo debemos nosotros de pelear, de humillarnos a Dios para poder ganar a nuestros hijos. Vuelvo a repetir, primeramente usted tiene que ser convertido para poder ganar a sus hijos. No traiga a sus hijos para que se conviertan y usted no quiera nada de Dios, eso es ilógico, porque la promesa que hemos hablado desde Pentecostés es para los padres, una respuesta a los hijos. Y en Lucas capítulo 8, verso 40 al 42 y verso 49 al 56, vamos a ver la historia de Jairo. Jairo, todos sabemos quién es, pero vamos a profundizar. Dice así la escritura: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Lucas capítulo 8, verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña, y lloraban todos, y haciendo lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Si vemos aquí, vemos cómo un hombre llamado Jairo se acerca a Jesús, pero vamos a aprender muchas cosas de Jairo, cómo se acercó a Jesús, y es la forma que creo que debemos de acercarnos nosotros a Dios para recibir esa promesa y para poder ganar a nuestros hijos para Dios. Jairo, que en hebreo significa, es la palabra Yair, que significa a quien Dios ilumina. Y aquí vemos una característica: se postró ante Jesús. ¿Quién era Jairo? Bueno, la Biblia nos dice quién era Jairo. Dice que era un principal de una de las sinagogas y era una persona con jerarquía religiosa y política en medio de Israel. O sea, era una persona conocida, gente que sabía quién era Jairo. Y vemos cómo Jairo, siendo un judío, pues llega y se postra delante
de los pies de Jesús, ¿sí? Y podemos entender algo, los judíos no se postraban ante cualquier persona, ¿sí? No se acercaban a él, a cualquier persona se postraban, y en este caso Jairo realmente se acercó a Jesús, una actitud de postrándose, humilde ante los ojos de Dios. Y también vemos que Mateo y Marcos utilizan un término griego que dice se tiró delante de Jesús, ¿sí? Se tiró delante de Jesús. Y habla precisamente de una actitud de angustia, de dolor, que su hija estaba agonizando. O sea, una actitud en la cual se humilló ante Jesús con ese dolor, con esa angustia, diciendo: Jesús, solamente tú puedes hacer un milagro con mi hija. Vamos a mi casa, mi hija está enferma, está agonizando. Y la palabra agonizar significa estar enferma, desahuciada, una etapa terminal, está a punto de morir. Son las palabras que le está diciendo Jairo a Jesús. Pero en cuanto se acerca, ¿qué pasaba? Se observa cómo Jairo, en esa humildad, en esa sencillez, se postró a Jesús diciéndole: Señor, te ruego, te lo ruego. No una forma de exigencia, no una forma de estar obligando a Jesús diciendo: tienes la obligación de ir a mi casa para sanar a mi hija. No, hoy en día vemos como gente en una arrogancia, en vez de acercarse a Dios con esa humildad, con esa sencillez, pareciera como que Jesús tiene la obligación de rescatar a tus hijos. Como si que Jesús tuviera esa responsabilidad de que, bueno, Jesús, tú eres el que lo tienes que hacer y lo vas a hacer. Como dar órdenes a Dios, lo cual en el caso de Jairo fue una actitud de humildad, de sencillez, de acercarse a Jesús. Mateo también nos enseña de que habla de postrarse en una señal de adoración, y esto es muy parecido a lo que habla Apocalipsis 22:8, cuando Juan se postra delante del ángel para adorar, una forma de adoración. O sea, reconociendo Jairo que efectivamente el único que podía hacer ese milagro, quien podía acercarse a su hija, era Jesús. Él mismo terminó postrado hablando de un reconocimiento de la majestad y de la autoridad que Jesús tenía. Era lo que él entendía claramente. También se humilló delante de la multitud y no le importó qué dijera la gente. O sea, Jairo dijo: no me interesa lo que digan, no me interesa lo que digan los judíos, los de la sinagoga, yo tengo una necesidad, mi hija se está muriendo, ¿sí? O sea, tomó esa actitud, se humilla delante de la gente, porque estaba la multitud en ese momento. Y dice que le rogaba mucho, ¿sí? No fueron pocas palabras, no fueron: Jesús, pues ve si quieres, y si no, pues bueno, pues tú dirás. Él le rogó: vamos, Señor, vamos. Quizás se agarraba del manto de Jesús, de su ropa, de su túnica, y decía: vamos, por favor, haz ese favor, ¿sí? El rogar mucho es humillarse, palabras que la Biblia no nos marca, pero que nos da a entender cuántas palabras no diría Jairo ante la presencia de Jesús, ante esa necesidad, ante esa impotencia de no poder hacer nada por su hija. Imagínese usted cuando le dan una mala noticia en el hospital. Yo he visto gente, cuando me ha tocado ir a los hospitales, cómo les dan esa noticia: mire, ya no podemos hacer nada. Solamente un milagro puede salvar a su familiar. ¿Sabe lo que hace la gente? Llora, pero llora con un gemir de adentro, con una impotencia de decir: doctor, hagan algo. Los médicos dicen: no puedo hacer nada. Y empiezan a ver a quién acudir, a quién les puede ayudar, pero en esa angustia de desesperación, de esa impotencia que no puede hacer nada. Así estaba Jairo, ¿sí? En esa actitud, impotencia de que su hija iba a morir. Y vemos cómo Jairo le rogaba mucho, y también nos damos cuenta que dice la Escritura que era su única hija. Imagínate, una sola hija, pues sí, realmente no iba a haber más herencia. ¿Qué sentiría Jairo, su esposa, también en esos momentos de que iba a morir la única y se iban a quedar solos, iban a quedar sin hijos, ¿sí? Entonces era algo muy angustiante.
Y entonces, dice la Escritura también? Que mientras buscaba Jairo a Jesús, mientras iban, pues se le amontonó la gente a Jesús. Y entonces una mujer con flujo de sangre toca el manto de Jesús y Jesús todavía se detiene y le dice, ¿quién me tocó? Y todavía se quedó Jesús a platicar con la mujer que había sido sanada de flujo de sangre. ¿Cómo estaría Jairo? Su hija estaba en agonía, ya muriendo. Imagínate los nervios, la tensión, como cuando me tocó ir a mí en una ocasión con un familiar que tuvo un accidente automovilístico. Los médicos decían, se va a morir, lo tenían que trasladar de un hospital a otro. Y entendí esa angustia que muchos padres tienen, que no era un familiar, no era mi hijo, era solamente un familiar. Me tocó ir en la ambulancia y cuando se te cierran los carros, hay tráfico, tú sabes que se va a morir en cualquier momento porque es terapia intensiva. Tú mismo te quieres bajar de la ambulancia y decir, quítense, se van a morir, se va a morir. En esa impotencia quizás estaba Jairo. Imagínate los nervios, la tensión. Oye, todavía se paró, pues no nos va a dar tiempo, ya se va a morir, ¿no? El nerviosismo que tenía Jairo. Y en ese momento todavía se lo completaron. Llegó uno y le dice, ya no molestes más al maestro, ya se murió tu hija. ¿Qué sentiría Jairo? Yo siento que se le doblaron las piernas, sentía que se iba a desmayar, empezó a llorar, quizás. La angustia, la aflicción, digo, porque cuando te dicen tu familiar ha muerto, no te pones a reír, ¿verdad? Ni te da gusto. ¿Qué sientes? Por eso puedo entender lo que sintió Jairo, porque todos hemos recibido alguna noticia de un familiar que ha muerto. Entonces, en ese momento, Jesús voltea a ver a Jairo y le dice, no temas, cree, ¿sí? Confía. Entonces vemos en esos momentos que era la única hija, había muerto, ¿sí? Había muerto. Ahora, si entendemos hasta aquí una parte, cómo Jairo valoraba a su hija, cómo tenía ese deseo de que su hija viviera. En el Salmo 127:3 nos dice la Escritura y nos deja claro. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de alta estima. Imagínate, cosa de alta estima. ¿Cuánto amas tú a tus hijos? Los que tenemos hijos. Son de alta estima, los queremos mucho, ¿sí? Les damos todo lo que quieran. Está enfermo, al doctor, nos preocupamos, etcétera, etcétera. Entonces Jairo tenía en alta estima a su hija, tenía mucho amor por ella. Y podemos ver con el ejemplo de Abraham, de Isaac, de Abraham con Isaac y de Rebeca con Benjamín, cómo había un anhelo, una confianza, un amor, una entrega hacia ellos. Entonces podemos aprender aquí el valor que tienen los hijos para cada uno de nosotros, y ese valor lo tenía Jairo para con su hija. También podemos ver la importancia que se le pudo dar a los hijos cuando están vivos, ¿sí? Cuánto amó a sus hijos, a su hija. Y también podemos ver la humillación de Jairo ante la presencia de Jesús. Y vemos también que él venció el qué dirán, el qué dirán. A él no le interesó lo que dijeran, él se humilló delante de la multitud para acercarse a Jesús. ¿Qué más vemos? Jairo confió en Jesús, ellos ya iban en camino. O sea, cuando Jesús dijo, no te preocupes, vamos, ¿sí? ¿Por qué entendía eso Jairo? Porque efectivamente sabía que Jesús podía hacer el milagro. ¿Y qué más hizo Jairo? ¿O qué le estaba diciendo Jesús? Mira, no te desanimes, aunque veas las peores circunstancias. Ahora podemos ver qué sucedió aquí, y eso es lo que muchos padres llegan a hacer cuando ven las peores circunstancias de los hijos, se desaniman. Cuando ven a sus hijos en las drogas, en el alcohol, que dicen, mira, conocer el evangelio y cómo anda, los ven en la cárcel, los ven ya en pecados muy fuertes.
aún en el satanismo, ¿qué hacen? Se desaniman y hasta dicen, ¿para qué sigo? No, ya para qué oro, mira, a lo mejor ya Dios lo desechó, ya no quiere nada, y están batallando en esas áreas en vez de seguir peleando en la oración, en la intercesión, para que sus hijos sean arrebatados de las garras del enemigo. Entonces Jairo no se desanimó. Jairo tuvo esa confianza en Dios. ¿Qué más podemos ver? ¿Por qué se alargó el tiempo de la promesa? En este caso, pues ya vimos que se atraviesa la mujer, y en San Juan capítulo 11, verso 4, nos dice el por qué se detuvo esa promesa que Dios Jesús le había dado a Jairo. Dice así la Escritura: oyéndolo Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces ya sabemos por qué Jesús se detuvo a atender la necesidad de la mujer. ¿Por qué? Porque Dios quería glorificarse aún mayor todavía en la presencia de toda la gente, que vieran que efectivamente Dios podía glorificarse. ¿Por qué? Porque Jesús ya había sanado a mucha gente. ¿Sí? Jesús sanaba, por eso Jairo lo buscó. Pero algo que podemos ver, pues era más complicado resucitar al muerto. Y entonces Jesús iba a glorificar más. ¿Qué más vemos? Vemos que en ese momento pues no se desanimó por las cuestiones que se estaban ocurriendo, ¿sí? No perdió la confianza a pesar de la mala noticia que le había llegado, sino que él siguió confiando en Jesús. Esa palabra que le dijo, mira, esto es para que la gloria de Dios sea, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, él entendió claro y dijo, no voy a desanimar. Por eso, padre, madre, cuando nosotros vemos las promesas de Dios, aunque veas a tu hijo en las peores circunstancias, con las malas noticias que te dan, tú sigue confiando en Dios. Cuando Él nos dio esas promesas desde el Pentecostés hasta ahora, desde el Antiguo Testamento hasta hoy, pues debemos de confiar, pero también recuerda que hay un enemigo, el diablo quiere arrebatar a tus hijos y los quiere llevar al infierno. Y solamente a través de la oración, de la intercesión, a través del ayuno vamos a poder ganar a nuestras familias. Si realmente nos cargamos por ellos, si oramos, si nos quebrantamos delante de los ojos de Dios, como lo hizo Jairo, pues vamos a poder alcanzar esas promesas. Y el día de mañana vamos a ver a nuestros hijos convertidos a Cristo. ¿Qué más podemos ver? Jairo, por la opinión incrédula de los demás, pues él siguió creyendo en Jesús, ¿sí? Aunque le dijeron, ya no lo molestes, ya se murió, él seguía confiando en Dios. Y vemos cómo Jesús, a pesar de todas las cosas, fortalece la fe de Jairo, ¿sí? Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios y el Hijo sea glorificado. Entonces, cuando nosotros entendemos esas palabras, cuando Dios nos da las promesas, nos llena de fe y de confianza y nos lleva a no bajar la guardia en las cosas que estamos viviendo. Recuerda que tu lucha y mi lucha no es contra carne ni sangre, no es contra nuestros hijos, es contra el diablo, es contra las potestades de las tinieblas que quieren arrebatar a nuestras familias, y ahí podemos pelearlos para ganarlos para Cristo. ¿Qué más vemos? Jesús le dijo, solo cree, ¿sí? Solo cree en lo que se estaba haciendo. Podemos también ver en esta parte que no tengamos temor, que no nos dejemos derrotar por los propios temores y angustias y desconciertos que muchas veces tenemos, sino que debemos de seguir creyendo en lo que Dios nos ha dicho. En esas palabras, ¿qué más podemos ver? Tenemos que mantener en alto nuestra fe en esas palabras que Jesús está diciendo. Cree. Y creer cuesta trabajo. Algunos dicen, sí creo, pero pues, ¿cómo voy a hacerle aquí? ¿Cómo voy a hacer acá? Pues, cree, confía en lo que Dios está haciendo. ¿Qué más podemos ver? En la fe, pues debe ser fe en Dios, no en los hombres. Solo el poder de Dios puede y pudo salvar a la niña, pudo darle la salvación. Muchas veces confiamos en el hombre, muchas veces confiamos
en lo que Dios puede hacer a través de los hombres, pero la gente muchas veces quita la fe en Dios y piensan que el hombre es el que lo puede hacer. En una ocasión, orando por una persona, Dios hizo el milagro, pero bueno, tiene secuelas, han quedado secuelas, y por ahí llega una persona y dice, oye, ¿qué crees? Yo tengo el don de sanidad y yo creo que Dios, si yo oro por él, se va a sanar. El hombre está poniéndose de antemano hacia las cosas. Dios ya ha hecho el milagro en la persona. Y entonces la persona dice, oye, pero yo creo que si viene esta persona a lo mejor sana, pues si le daban 2 días de vida, pues el milagro ya está, ya lleva tantos meses vivo y aparte va recuperándose. Yo creo que Dios ya hizo el milagro, ¿cierto o no? Sin embargo, yo creo que si llega por allí un satánico y le dice, oye, mira, si le damos una limpia a tu familiar, se va a sanar, también va a creer. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente tiene la confianza en el hombre y no en Dios. Confían en que el hombre tiene el poder y la autoridad para hacer eso, pero no Dios, y creen en el hombre, ¿sí? No en la persona de Dios. Cuando alguien se me acerca y me dice, hermano, ¿puedes orar por mi familiar? Claro, pero el que lo va a sanar es Dios, no yo, ¿sí? Porque lo dice, no, es que el hermano oró y se sanó. No es cierto, oramos, pero el que lo sanó fue Dios. Entonces esa es la confianza que debe haber, y era la fe que tenía Jairo en Dios. Nosotros debemos tener esa confianza en Dios, porque aunque vaya el mejor evangelista a predicarle a tu hijo, si tú no oras, no intercedes, no clamas por el alma de tu hijo, no va a hacer nada el mejor evangelista. Es que es el ungido y Dios lo va a salvar, y si lo traigo lo va a sanar o lo va a salvar. No, porque el que va a hacer el milagro, el que trata con los corazones es Dios, no el hombre. Y el que conoce la intención del corazón es Dios, no los hombres. Entonces la gente pone tanto la confianza en que es que si viene el hermano, a lo mejor él es el que va a hacer las cosas. No, claro, si Dios te lo puso en el corazón, ya oraste, intercediste, y a través del hermano Dios va a hacer el milagro. Y si te dijo, pues tráelo, y él va a orar por él y se va a sanar, adelante. Como lo hizo Ananías, ¿no? Dios con Ananías, que fue y lloró por Pablo. Entonces, muchas veces la gente confía en los hombres y no en Dios. Nuestra confianza debe de ser Dios siempre, en todo momento y en toda ocasión. ¿Qué más podemos ver? Nuestra fe debe aumentar siempre. También nuestra fe en Dios debe de ser firme, y aunque haya la atmósfera espiritual que quieras, que parece todo negativo, cuando confiamos en Dios, todo se vuelve positivo. Me brillaba mucho el pasaje que dice que Dios habita en medio de su pueblo y que aún en medio de las tinieblas luz resplandecerá. O sea, en pocas palabras, aunque todo parezca destruirse y haya tinieblas a tu alrededor, viene la luz de Cristo y empieza a iluminar todo, y la fe es aumentada siempre hacia nuestras vidas. Entonces podemos ver esa parte, como Dios estaba haciendo las cosas. ¿Qué más podemos ver? En Lucas 8:53, cuando llegaron a la casa, dice la escritura que Jesús le dijo, pues no está muerta, ¿sí? Esta niña no está muerta, está dormida. Dice la escritura, se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, ¿sí? Se burlaban. ¿Qué va a hacer la gente cuando tu hijo está en las drogas, perdido en el alcohol, que no quiere nada de Dios, en una incredulidad, en un ateísmo? Aunque te digan, tú estás loca, tú estás loco, ¿cómo crees que tu hijo se va? Mira cómo lo está ahí ya perdido, está en la cárcel, está todo drogado, ya casi está en la tumba, anda de por 8. Aunque te digan eso, tú sigues orando, intercediendo, y dices, Dios me dio la promesa. Dios me dio la promesa de que mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios me dio la promesa que aunque padre y madre lo dejaren, Dios no lo va a dejar. Y Dios me dijo que si oro, intercedo y clamo a Él, Dios va a hacer un milagro. Y estás intercediendo y estás entendiendo que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia, contra la iglesia. No prevalecerán contra tus hijos cuando realmente nosotros nos entregamos a Dios y le damos la gloria. Realmente, aunque todo parezca y la gente se burle de ti, tú dices, yo tengo la fe de que Dios va a hacer la obra. Y hay esa confianza, esa fe, esa radicalidad, lo que Jesús nos manda hacer, y es lo que donde Dios se va a glorificar. En Marcos 5:40 dice la escritura,
y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la hija y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. ¿Sí? La gente que se burlaba, ¿qué hicieron? Los echó fuera, váyanse, incrédulos. ¿No creen? ¿No? Entonces, vemos cómo tenía esa confianza, esa fe de lo que iba a hacer. Jairo tenía esa confianza. Dijo, hagan lo que Jesús les dijo, váyanse. ¿Sí? Nada tienen que ser aquí, por incrédulos. En Mateo 9:24 también dice, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme, y se burlaban de él. Entonces, la gente va a burlarse, ¿sí? Y tú tienes que hacer lo que Dios te ha mandado para que tu hijo tenga un encuentro con Jesús. Quita las incredulidades, quita a la gente que te está desanimando, ¿sí? Tú confía en Dios. A lo que me refiero es no le dejes de hablar, pero si no creas lo que te están diciendo, no se puede, mira, ya lo llevaste con los alcohólicos, ya lo llevaste aquí, ya lo internaste y no pasa nada, sigue igual. Aunque todo parezca neblina, cuando hay un rayito de luz en la confianza en Dios, Dios va a hacer la obra. Como padres y como madre, tienes que acercarte a Jesús, tienes que acercar a tus hijos a través de la oración, como lo hizo Jairo. Y también no dudes que Jesús es Dios, Él hace milagros, Él puede hacer las cosas que Él quiere y su poder se perfecciona en las debilidades, donde Jesús puede dar la libertad a los cautivos, porque así dice la Escritura, y aún dice la Escritura que Él es el que va a hacer la obra en medio de nosotros en cada momento. Y en lo imposible, Dios todo lo hace posible. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre se va a glorificar en las cosas imposibles para que el hombre no se lleve la gloria, sino que se la lleve Jesús. No debemos de dudar que Dios es el que hace los milagros, Él hace grandes cosas y a la vez, una vez al recibir el milagro, debemos de seguir adelante, dándole de comer a nuestros hijos. En Lucas 8:55, y cuando hablo, darles de comer a sus hijos es, ¿ya te hizo el milagro? Sigue amando a Dios, sigue orando, sigue alimentándote a través de su palabra, síguete congregando, porque muchos Dios hace el milagro y se despiden de Dios, ¿no? Ya está el milagro, oye, ¿por qué ya no vas a congregarte? No, hermano, es que, pues sí, cuando estaba mi hijo así, pues era un problema, pero ahorita pues ahora le tengo que dar de comer, ahora tengo que trabajar para suplir su necesidad, ahora me tengo que quedar en casa. Y dejan a Dios, le hacen a Dios, bye, ¿no? Un ejemplo de una persona hace ya algunos años, tenía a su hija, nació mal, con intestino más de metros y tenía que llevar una operación. Esta persona estaba tan angustiado y decía, oren por mi hija, dile a la iglesia que oren por mi hija. Y se pasaba el dato a la iglesia, la operaron, la primera operación quedó mal, le hacen una segunda operación a los 4 días, le hacen una tercera operación a la semana y le hacen otra operación, 4 operaciones a los 15 días. 4 operaciones en 15 días, imagínate, una niña de 2 años. Y el familiar llorando, oren por mi hija, yo voy a buscar a Dios y voy a hacer esto. Está bien, ¿no? Bueno, iba por la 5ª operación, le dijeron, la vamos a meter a terapia intensiva, ya es peligroso, vamos a tener que poner una pared y pues no sabemos qué pasa, ¿sí? ¿Qué crees que sucedió? Dios oyó las oraciones, se dieron cuenta que el tubo gástrico que le pusieron para sacar los residuos que quedaron, estaba muy abajo y eso hacía que no succionara los líquidos. Entonces el mismo papá vio la pantalla y dice, mira, aquí está el problema. Le dice al doctor, el doctor, siendo doctor, no lo había visto. Y el papá le dice, mira, este es el tubo, ¿por qué hace esto? Y le da una plática prácticamente al doctor, le dice, sí, cierto, ahí está la falla. No sabiendo de medicina el papá. ¿Quién le puso eso? Dios, al papá. Ya no hubo una 5ª operación. Después de 2 meses sale la niña del hospital, todo bien, gracias a Dios. Hasta hoy en la fecha sigue viva. Ya va a cumplir 8 años. ¿Y los papás?
¿Dónde están los papás? Dios hizo el milagro. ¿Dónde están los papás? Afanados en el trabajo, quebrantando el día de reposo, en el mundo, escuchando música mundana, no glorificando a Dios. Ese es el gran error de muchos padres. Y si ya Dios trató de esa forma, imagínate lo que va a tratar después. Yo conozco a los padres, por esto lo estoy diciendo, ¿sí? Donde tú puedes ver, ¿y dónde quedaron después de tan grande milagro que hizo Dios? La niña no le quedaron secuelas, pero los padres se olvidaron de Dios. Busca a Dios. No, no puedo, tengo muchas cosas que hacer, el trabajo. ¿Quién les va a dar de comer a tantos hijos que tengo? ¿Dónde está Dios? Se olvidaron de Dios. Cuando Dios hace el milagro en los padres, en los hijos, muchos padres se olvidan de Dios. Por eso Jesús le dijo, denle de comer. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dejaron a Dios. ¿Qué le enseñan a sus hijos? El baile, la música mundana, y en eso andan, bailando la música mundana, fiestas. Nada de Dios, ni una alabanza para Dios, ni por equivocación, para que me entiendas. ¿Cuántos padres claman a Dios y después se olvidan de Dios? Lucas 8:55. Vamos a leer desde el 54. Dice, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Si lo enfocamos a lo espiritual, dale de comer a tus hijos espiritualmente. Ora por ellos, llévalos a los pies de Dios, enséñales a orar, enséñales a interceder, enséñales a leer la Biblia, que se alimenten de Cristo. Dales de comer lo espiritual, que se congreguen, que estén buscando a Dios, que realmente haya una necesidad de Dios en sus vidas, que haya un clamor entendiendo el milagro de Dios, el milagro de Cristo. Es algo importante que debemos de valorar. Es algo importante que Dios quiere hacer para con los padres, ¿sí? Que seamos responsables. Tenemos tantas promesas, pero si nosotros no hacemos nuestro papel, ¿qué crees que va a suceder? De nada sirven las promesas. De nada sirve, porque tenemos que hacer nosotros nuestro papel, luchar por nuestros hijos, no solamente cuando se convierten, sino también que sigan a través de Dios el camino, ¿sí? Seguir orando, seguir intercediendo, no bajes la guardia. Estamos peleando ante un mundo, ante un enemigo que quiere arrebatar el alma de nuestras y la de nuestros hijos. Es importante estar constantemente en la oración, la intercesión, aún orando por nuestros hijos. Marcos 5, 41 al 42, ya vamos a terminar. Dice así la Escritura, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Por qué se espantaron? Porque ven el milagro. Oye, estaba ya muerta la niña, ya se había perdido. ¿Qué sucedió? Se levantó. La gente quedó espantada, maravillada, diciendo, ¿ha resucitado? Es imposible. Imagínate cuando ven a tus hijos convertidos, dicen, oye, era imposible. ¿Cómo andaba como el gadareno allá en el mundo, perdido, lleno de maldad, de pecado, y ahora está convertido? ¿Cómo le hiciste? ¿A qué centro lo llevaste? ¿No? ¿A qué alcohólicos lo llevaste? A ver, pásanos la receta. La gente se queda maravillada, pero cuando dices que fue Dios, dicen, no, no lo creo, ¿no? Bueno, sí, Dios hace milagros, pero lo veo totalmente cambiado. Porque Dios transforma los corazones, porque no es el cambio de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Cambias el corazón y cambias todo. Entonces la gente estaba espantada, maravillada. Ahora es algo importante resaltar aquí. Dice que tenía 12 años y muchos padres, aún niños que han estado entre nosotros,
tiene una mentalidad que a los 12 años se pierden los hijos. ¿Cuántos tienen esa mentalidad de que llegando a los 12 se pierden los hijos? Y aún hay niños que ahora son adolescentes y han platicado conmigo y me han dicho, yo tenía miedo de cumplir 12 años porque dicen que yo ya me iba a perder, que yo ya no iba a seguir a Cristo, ¿no? Porque hay una idea que cuando nosotros no lo entendemos claramente, que es a través de la oración, la intercesión, cuando nuestros hijos llegan a ese cambio que todos tenemos, es donde empiezan a batallar muchas cosas, sus emociones, sus hormonas, hay un cambio total, radical, donde empiezan altibajos en su vida de carácter, de momento los ves contentos, de momento los ves enojados. Platicaba con una adolescente ayer y me dice, es que yo no sé por qué me dan tantas ganas de llorar si yo no quiero llorar. Y le digo, pues es que estás empezando la adolescencia, estás ya teniendo esos cambios, pero yo no entiendo por qué me siento así y luego ni puedo llorar, ¿no? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Todos tuvimos esa experiencia a esa edad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Orientar a nuestros hijos, que hay cosas que son normales, hay que explicarles lo que es la pubertad, lo que hay que enseñarles lo que es la adolescencia, la preadolescencia, hay que enseñarles todas las etapas, desde niños hasta ancianos, pero principal en esta etapa, porque muchos piensan que a esa edad ya se pierden los niños, y no es cierto. Cuando hay una guianza de los padres que están orando, intercediendo constantemente por sus hijos, Dios les va a dar la sabiduría para cuando llegue esa etapa, poder instruir a tus hijos, poder enseñarle y decirle, mira, es normal que te guste la muchacha, es normal que te guste el muchacho. Hijo, me preocuparía que te gustara un muchacho, eso es anormal. Que un hombre se enamore de otro hombre, eso es anormal, no es bíblico, eso lo reprende Dios. O que una mujer se enamore de otra mujer, eso es antibíblico y la conciencia lo dice. Pero si tú le dices, es normal, hijo, que te empiezan a gustar las muchachas, hija, es normal que te empiezan a llamar la atención los muchachos, pero hay límites. Si tú haces esto, puede pasar esto, y se lo vas a explicar a su nivel, a su etapa. Y después de ahí lo vas instruyendo, de que es normal las cosas. ¿Cuántos padres condenan a sus hijos? Ay, ya vas a andar de novio. ¿Por qué? Pues es normal que le guste la muchacha o el muchacho. ¿En dónde está? ¿Dónde está la instrucción? Está bien, hijo, mira, pero no estás en la edad, no estás en la etapa de poderte ya casar, formalizar algo, ¿sí? Es normal, pero mejor hazte a un lado, toma tu distancia, huye de las pasiones juveniles y le das una plática a tu hijo, muy normal, muy natural, sin condenar sus sentimientos, sus pasiones, sus deseos, que no sabe ni qué hacer con ellos. Hay que instruir a nuestros hijos. Es normal que ahora, antes le decía, hijo, vámonos, ¿no? Vamos a la calle, y sí, papá, yo voy. Y luego le decías, hijo, hoy no te llevo. ¿Pero por qué no me llevas, papá? Yo quiero ir. Cuando llega a los 12, 13 años, dices, hijo, vamos. Dice, no quiero. ¿No? Pero no quiere decir, no quiero. Estoy cansado, me quiero quedar en casa. Ya no es aquel niño que jalabas y vamos. Ya no es aquel niño que antes aplaudía y dicen los papás, ay, mira mi hijo, ¿cómo ama a Jesús cuando tiene 5, 6, 7 años? Pregúntale a los 12, 13 años, ya hace lo mismo. ¿Sí me explico? Ahí es donde nosotros tenemos que actuar, pero desde antes. Mi hija tiene 11 años, mi hijo tiene 13 y tiene como unos 4 meses que le dije a mi esposa, hay que orar por nuestros hijos para que les dé Dios un esposo y una esposa. Se me queda viendo espantada así mi esposa y dice, pues están muy chiquitos, ¿sí? Pero un día van a querer casarse. Y cuando llegue ese día, que sea el esposo y la esposa que Dios les dé. Por eso hay que orar desde ahorita. Porque si vamos a orar ya hasta que ya tienen 2, papá, me quiero casar con fulanita y no sabes ni quién es. ¿Sí me explico? Por eso hay que orar, interceder desde antes, para que cuando los hijos lleguen a esa etapa, sabemos cómo actuar, saber lo que Dios nos ha guiado. Cuando ya están en esa etapa, también pedirle a Dios, Dios, ayúdame para guiar a mis hijos, que no se pierda lo que tú le has dado. David Wilkerson fue lo que hizo. A los 5 años se convirtió su hijo.
¿Qué clamaría a Dios durante todos esos años, ese tiempo? Él había entendido algo. Satanás quiere robarme a mi hijo. Dios ha vencido a Satanás y el mismo Satanás le pide permiso a Dios para hacer algo, ¿sí? Pero cuando nosotros clamamos a Dios, Dios los arrebata de las garras del enemigo. Por eso es importante esta etapa que menciona 12 años. Tú lees otros pasajes que también habla de otros niños que tenían 12 años, y tú dices, efectivamente, en esta etapa es cuando empiezan las emociones, los deseos, el conocer, experimentar, vivencias. Ahora esta etapa ya no le hablas de que, pues siéntate y vamos a ver una historia. Ahora ellos quieren saber, conocer, experimentar, muchas cosas que quieren saber los adolescentes. Entonces, ahí entramos como padres. Por eso tenemos que interceder mucho a Dios, para no echar a perder a nuestros hijos. Y entender que la etapa de la adolescencia es algo normal, pero hay que saberla llevar, hay que estudiar, hay que orar a Dios para que nos dé la sabiduría para poder instruir a nuestros hijos en esta etapa y seguir el camino cristiano como debe de ser, caminar con Dios. Amén. Entonces tenemos la promesa, pero ¿cuál es esa promesa que tenemos que hacer? Orar, interceder, no dejar de hacerlo. Y sobre todo, papá y mamá, si tú no eres convertido, que te conviertas a Dios. Que vuelvas tú tu corazón a Dios, para que Dios vuelva el corazón a ti, de los hijos hacia los padres. Tenemos mucho que hacer nosotros. Conviértete tú primero. No quieras decir que se convierta mi hijo y después yo. No. Es ilógico. Dios te está mandando eso. Ahora, Dios puede hacer el milagro, salvar a tu hijo, sí. Pero imagínate si lo convierte. Todo lo que te va a decir en tu cara. Papá, tú me llevabas. Mamá, tú me llevabas. ¿Y qué pasó contigo? ¿Y tú por qué no? Te vas a ir al infierno, te vas a perder. Ahora yo voy a orar por ti, mamá, papá, para que te conviertas. Dios puede hacer el milagro. Pero qué importante es que realmente haya familias salvas y convertidas. Entonces, tenemos la promesa, Dios va a derramar su espíritu, pero mucho tenemos que hacer nosotros. Clamar a Dios, ayunar para que nuestros hijos sean arrebatados de las garras del enemigo. Y aunque veas de las peores circunstancias, no te desanimes. Sigue clamando a Dios. No digas, es imposible. Qué bueno que es imposible, porque ahí es donde actúa Dios y lo hace posible. Dios tiene todo bajo control y Él solamente quiere que nos humillemos y le demos la gloria a Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a acercarnos a Dios. Y sería bueno que si tú tienes un hijo que tú ves que está perdido, ponlo en las manos de Dios. Y si tú ves que tú mismo has ocasionado ese problema, que tu hijo no quiera nada de Dios ahora, que ande en los pecados del mundo, que tú fuiste partícipe, pues pídele a Dios perdón y pídele a Dios que tenga misericordia por tu hijo, por tu hija. Es una promesa, pero es importante entender. Jairo se humilló. A Jairo no le importó lo que dijeran, no le importó las malas noticias. Él siguió creyendo, él siguió confiando. No importó que tardara Jesús en llegar a su casa, aunque la niña había muerto, él seguía confiando en Dios y sabía que él iba a hacer un milagro. Y las palabras que Jesús le dijo fueron: no te preocupes, esta enfermedad no es para muerte, sino para vida y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Cristo se quiere glorificar en tus hijos, se quiere glorificar en ti mismo, en tu familia. Solamente cree lo que Dios quiere hacer. Está la promesa, solo hay que recibirla a través de la oración, a través de la intercesión. Ahí está la promesa, tú la tomarás. ¿Va a costar trabajo? Sí. El enemigo te va a decir: no creas, mira, no se puede hacer nada, ya hiciste todo. Humanamente hablando, sí. Pero lo espiritual Dios lo puede hacer. Y Cristo se glorifica en las peores circunstancias. ¿Quién iba a resucitar a la hija de Jairo? Nadie. Solo Jesús lo podía hacer. Aunque la gente se burle y te diga: no se puede, mira, aquí está. Tú cree
lo que Dios está diciendo. Y verás la gloria de Dios como la vio Jairo. La promesa es que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros hijos, nuestras hijas tendrán visiones. La promesa es para todos nosotros, para los que hemos creído en Él. Él es el que hace toda la obra. Le dijo Talita Kumi, es una palabra aramea que dice: a ti te digo, levántate, niña. 12 años. ¿A qué edad se desviaron tus hijos? ¿A qué edad quisieron experimentar el mundo tus hijos? Y Dios ha dado la promesa de hace ya cientos de años. Y ahí está la promesa para el que la quiera. Clamemos a Dios. Él es el que hace la obra. Aunque tú digas todo se ve perdido, para Dios no hay imposibles. Para Él no hay imposibles. Él quiere que sigamos adelante. Acércate a Jesús. Habla con Él, platica con Él. Él está aquí. Él está en tu casa para los que están en la transmisión. Él está en tu casa. Y Él te ha traído para bendecirte. y sanaré, sanaré.
Son palabras que Dios nos ha dado, que Él va a restaurar, que Él va a bendecirnos cuando nosotros pongamos nuestra parte. Su mayor deseo de Dios, de Jesús, es que todas las familias sean bendecidas, que tus hijos conozcan a Dios, que tus nietos, tus bisnietos, etcétera. Pero para eso hay que orar, interceder. Aunque las cosas parezcan inútiles, perdidas, Dios dice: yo voy a restaurar. Yo voy a hacer y cumplir la promesa de Joel. Esa promesa está vigente para todos los que hemos creído en Dios, los que hemos puesto en práctica. Dios va a restaurar, pero hagamos lo que Dios nos está pidiendo. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré. Fiel, Jesús. Si tú lo has dicho, tú lo vas a cumplir, Jesús. En ti está nuestra confianza, Señor. Ven, Jesús. Construiré de nuevo el fundamento, llenaré las brechas que hay, levantaré nuevas generaciones y sanaré, dice el Señor. Devolveré lo que el gusano se ha comido, restauraré lo que la oruga destruyó, levantaré de nuevo a las familias y sanaré, dice el Señor. Devolveré lo que el gusano se ha comido, restauraré lo que la oruga destruyó, levantaré de nuevo a las familias y sanaré, dice el Señor. Y sanaré, dice el Señor. Y sanaré, dice el Señor. Así dice Jehová: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén. Y Jerusalén será llamada ciudad de verdad y monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con su bordón en sus manos por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas.
Así dice Jehová de los ejércitos: si esto os parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente, de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: esfuércese vuestras manos, los que oís estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. La Escritura nos deja ver esta palabra, esta promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, y creo que nos la da a nosotros también. Cuando nos esforcemos, hagamos lo que Dios manda, echemos la cimentación para que nuestras casas sean firmes y vamos a ver la gloria de Dios. Nuestros muchachos, muchachas, jóvenes se refiere, jugarán en las calles, pero está hablando de un gozo, de una paz, una felicidad, una conversión, una restauración cuando nosotros nos acercamos a Dios. Tomemos las promesas, Dios nos quiere bendecir a todos. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por las promesas que tú nos das, Señor. Gracias porque en todo podemos ver tu mano, tu compasión, tu misericordia, Dios. Y tú solamente dices que nos esforcemos para seguir adelante, Señor. Y así como intercedió, clamó, Señor, Jairo por su hija, que así clamemos nosotros delante de ti, Señor. En esa humildad, en esa humillación, sin importarnos quién nos escuche, quién nos vea. Amado, aunque todo parezca neblina, todo oscuro, Señor, sabemos que tú brillas en medio de las tinieblas, Señor. Padre, glorifícate, levanta familias enteras. Padre, para la gloria tuya, levanta nuevas generaciones, para que tu nombre sea glorificado, Jesús. En tu nombre te lo pedimos y te damos gracias. Muchas gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Le damos un aplauso a Jesús por sus promesas, porque Él es nuestro Dios y a Él sea la gloria y la honra. Con esto terminamos. Que Dios les bendiga. Seguiremos hablando de las promesas que Dios ha dado a las familias y cómo Dios quiere llevarnos a más. Que Dios les bendiga a todos. Cuídense mucho. Estamos despedidos.